Entre el punto A y el punto B del proyecto de Dios en tu vida, dice la palabra que Él es el autor de la vida y Él se puede tomar derechos literarios sobre tu vida. Y en ese proyecto de Dios en ti, Dios te va a hacer atravesar por desiertos. El propósito del desierto es formar el carácter de su Hijo, de Jesucristo, en tu vida. Yo no sé si tú te ves al espejo como yo de vez en cuando y digo: Señor, tienes un trabajo casi imposible, pero lo bueno es que eres especialista en lo imposible, porque Él quiere formar a Jesús, a ti, a la imagen de su Hijo en tu vida y en tu corazón. Esta semana ayer lanzamos un videíto que habla del desierto, y yo quiero que lo vuelvas a ver, o si no lo viste, que lo veas ahorita, para que sepas de lo que estamos hablando. Existen temporadas de desierto, momentos donde sientes que no hay respuesta, tiempos donde nace apatía, incertidumbre y soledad, temporadas donde tu corazón se seca, se endurece y deja de latir, donde esas promesas que un día recibiste se ven lejanas e incluso se olvidan. Es necesario pasar por ese desierto y entender que no es un castigo, no es un abandono, no es una desaprobación. Es un tiempo que Dios ha planeado para ti y para mí. Es tiempo de que entendamos que estos momentos es donde Dios se glorifica, donde Dios nos refina, nos revela y nos prepara para batallas aún más grandes. Levántate, sé valiente. Ten la certeza de que aún en esos momentos Él está contigo, no te va a soltar. La temporada difícil va a terminar. Se acerca el tiempo de cumplimiento de promesas. Hoy tienes la garantía de que aún en el desierto puedes encontrar victoria. El deseo de esto es inspirarte junto con la palabra. Fíjate cómo dice Jeremías 29:11, dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Mira, y sabes que uno de los propósitos del desierto es refinar nuestras vidas, refinar. Este es un término que se va a usar mucho en la Biblia, en la palabra, en el Antiguo Testamento especialmente, pero habla de algo muy fuerte que Dios va haciendo en nuestros corazones. Así como el oro es refinado, pasado por fuego, tiene que llegar a una temperatura clave para que se haga líquido y le puedan dar forma, lo puedan golpear, moldear. Las adversidades que atravesamos son la caldera de la refinación en nuestras vidas. Y muchas veces la tentación en los momentos de la refinación es a abandonar el compromiso, a decir: ahí nos vemos en el matrimonio, ahí nos vemos en este proyecto, ahí nos vemos en este negocio, ahí nos vemos en este ministerio, en este servicio. Muchas veces esa es la tentación, pero justamente en el momento de la refinación es cuando tú y yo tenemos que abrazar el proceso de Dios, porque es cuando Dios está subiendo la intensidad del fuego, la intensidad del calor, para que salga de nosotros la escoria y empiece a quitar la basura de nuestras vidas, y Dios traiga a nuestro corazón el carácter de su Hijo Jesucristo. Fíjate cómo lo dice Job en toda su aflicción, en todo su desierto, en todo su refinamiento. Cuando él va empezando a comprender el proyecto de Dios, dice: sin embargo, Él sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Isaías lo dice, otras palabras, dice: bien puedes ver que te he purificado, en el 48:10 de Isaías, no como la plata, yo te elegí en el horno de la aflicción.
Porque las aflicciones, las temporadas oscuras, las temporadas difíciles en nuestra vida, los momentos donde no escuchamos la voz de Dios, como lo hemos hablado en esta serie de jornadas en el desierto, los momentos donde hay una neblina delante de nuestros ojos y donde no tenemos capacidad muchas veces para discernir lo que está pasando, ahí tenemos que confiar en nuestro Dios, en sus palabras. Muchos se atoran en el proceso porque tienen un corazón rebelde, y eso es justamente lo que Dios quiere hacer en la refinación. Doblar ese corazón rebelde, ponerlo en una temperatura a que se haga un corazón tierno. El corazón rebelde se atora en los porqués que no puede contestar. El corazón tierno, en los momentos donde no entiende, declara la palabra, se toma de la palabra, vive por la palabra y empieza a caminar en el proyecto de Dios para su vida, aunque no pueda haber muchas cosas. Pero ahí, en ese momento complicado de la refinación, es donde Dios nos toma y donde Dios empieza a quitar la escoria, la basura, el excedente, la hojarasca, dice Pablo, la madera, dice Pablo en el Nuevo Testamento, y viene y lo quita de nuestras vidas. Hablando del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo dice así en 2 Corintios 7:1. Dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, y luego fíjate cómo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Tú tienes que entender que el proceso de justificación, de acuerdo a Romanos, de acuerdo al Nuevo Testamento, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es el hecho de que Él toma nuestro lugar en la cruz, donde Él recibe el pecado, recibe la ira de Dios, para que tú y yo podamos recibir la justicia y la santidad perfecta de Cristo, sea acreditada en nuestras vidas y corazones sin que lo merezcamos. Eso es por gracia, dice en Efesios 2. Sí, es por gracia. Eso es el efecto de la justificación. Pero también la palabra, Romanos y otros pasajes, nos hablan de la santificación. Es entender que cuando hemos captado la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario viene a nuestras vidas, entonces nosotros, como dice este pasaje, procuramos caminar en santidad, en pureza, procuramos caminar para nuestro Dios como resultado externo de la obra interna que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Pablo lo dice así? Porque aquí hay un concepto muy clave que tú tienes que entender, y es lo siguiente: la carne no puede ser liberada, la carne tiene que ser crucificada. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Tiene que ser crucificada. O sea, nadie puede venir a un llamado donde se le tome la cabeza, se le sacuda y: Señor, oro en el nombre de Jesús que se le salga el mal carácter, que deje de ser contestona con su esposo, que le quites los malos pensamientos, los malos deseos, porque no es como funciona el proceso de santificación. En el proceso de santificación que pasa, nuestra carne tenemos que llevarla a la cruz para que sea crucificada, y ese proceso muchas veces uno que se vive en la refinación, en el fuego, en el horno, donde el corazón se rinde delante del Señor. Y esos son los procesos en los que Dios nos mete, y es importante abrazarlos y llevar nuestra carne a la cruz. Qué fácil sería, ¿no? Libérame de malos pensamientos, libérame de celos, de envidia, de ira, de las ganas de vengarme. Libérame de eso, pastor. Pues no, es que no se puede. Tú tienes que llevarla por la convicción del Espíritu Santo y de la palabra a la cruz. Y ahí es donde Él directamente te empieza, en el proceso de la refinación, a quitar esa basura, esa escoria, eso que sobra, esas ramas secas de tu árbol, de tu jardín. Empieza a arrancar esas hierbas, y ese es un proceso de refinación en el que nos mete nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando fui al instituto bíblico, estaba en Dallas, estudié en un instituto bíblico por allá 2 años, y no, hombre, ahí era una cosa, si casi te digo que bajaban ángeles, pero no eran ángeles, era mi esposa que la conocí, ¿verdad? Y fue un tiempo padrísimo.
nos graduamos de ese lugar con una ilusión de un ministerio glorioso. Salimos, me gradué del instituto, nos casamos casi inmediatamente esperando que iba a pasar algo mi padre, pero no, resultó que los primeros 12 años de nuestro ministerio fueron muy difíciles, muy complicados. Y no nada más eso, sino que el ajuste matrimonial fue una cosa, unos choques, una constante recortar y un constante mazos y martillos que están ahí golpeándose, ¿verdad? Y sacando chispas. Y en todo eso fuimos aprendiendo cómo Dios nos quiere refinar. Y en esos momentos de la refinación surgen dudas y preguntas. Yo te decía al inicio, surge la tentación de: Señor, seguro que me llamaste, seguro que esta es la mujer de mi vida, seguro que este es el negocio que tú has puesto delante de mí, seguro que tengo un llamado, seguro que tengo un ministerio. Y empieza esa refinación de Dios en nuestros corazones. Ahora, una de las razones muy importantes de por cuál Dios nos mete en el desierto, en una refinación, es porque Dios quiere protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos de nosotros mismos. A mucha gente le pasa que de repente le va muy bien en lo que está haciendo, tiene un gran ministerio, sin atravesar un desierto. ¿Y qué pasa? En ese momento su carácter no está preparado para sostener el peso de lo que Dios quiere otorgarles. Esa es la diferencia que hubo entre Saúl y David. Saúl fue un rey que lo escogió el pueblo, lo pone. Samuel en indignidad va y lo unge. Molesto, ofendido, va y lo unge. Saúl gana su primer victoria y casi se hace un monumento de él mismo. Nunca atravesó un desierto. ¿Y sabes qué hizo? Se convirtió en un rey arrogante, en un rey que ni Dios mismo le podía hablar, mucho menos los profetas. A diferencia de David. David es escogido por Dios, lo unge también el profeta Samuel, pero después de eso pasa casi 15 años en el desierto. Desde que es un jovencito pasa tiempo en las cuevas. Ahí en esos momentos hay tremendos salmos que surgen de la cueva de Adulam, de situaciones complicadas en su vida, y llega un punto en su vida cuando Dios ya le entrega el reino, donde está preparado, tiene carácter, y aun cuando cometió peores errores en el sentido humano, peores pecados humanamente hablando, que Saúl tenía un corazón que continuamente regresaba a su Dios. Regresaba a su Dios en arrepentimiento porque había atravesado por un desierto. Entonces, muchas veces Dios no nos permite brincar inmediatamente a aquello que nos ha dado, aquellas promesas, aquel llamado, a lo que Dios ha otorgado en nuestras vidas, porque sabe que si no pasamos un refinamiento en el desierto, no desarrollarás carácter para sostener ese llamado y entonces te vas a perder. Por eso mucha gente en las iglesias prospera y dejan de buscar a Dios, porque caen en el error de que la bendición viene de nuestras fuerzas y no de nuestro Dios. Y el Padre en los desiertos nos protege, pero es importante que en este momento de desierto, de refinación, cooperemos con Él en lugar de resistirlo. Cuando nosotros resistimos en el momento de la refinación, es peligroso, porque es cuando se prolonga la etapa desértica, la etapa en el desierto. Pero cuando nosotros rendimos nuestro corazón en el momento de la refinación y abrazamos el proceso de lo que Dios está haciendo, Dios nos empieza a revelar más aspectos de su carácter. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar, aquí está, por algún tiempo diversas pruebas, aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. La fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. O sea, en otras palabras, la fe tuya va a ser probada. Por eso yo lo he dicho en las primeras sesiones: ten fe, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en tu Dios.
A lo mejor sí estás atravesando por un momento muy difícil, muy complicado, muy adverso. Sientes que la temperatura del horno se ha aumentado muchísimo y a veces la tentación de desistir, de volver atrás, es algo inminente en tu vida. Pero sigue teniendo fe, no sueltes a tu Dios, tómate de Él, mira hacia adelante, mira el proyecto de Dios en tu vida. Y eso es algo que a lo mejor alguien aquí tiene que ser recordado. También en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice: si te mantienes puro, hablando de este proceso en la refinación de tomarte de Dios, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y si hay un profeta que escribió muy bien lo que pasa en el momento de la refinación, es el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Es muy curioso Malaquías, porque realmente su mensaje ya tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero como en tiempo él está ubicado todavía en el Antiguo Testamento, su lenguaje es del Antiguo Testamento, pero el escenario y lo que nos da él tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Y Malaquías qué hace? Malaquías, al lanzarnos su mensaje profético, empieza a hablar de 3 actitudes que tenemos en el momento de la refinación. Y esto es lo que yo quiero hablarte aquí. Empezamos leyendo ahí en Malaquías capítulo 3, que es donde empieza a hablar él primero de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Mesías, del Señor. Pero empiezo a leer yo en el versículo 2, donde ya habla de la obra de Jesús. Primero expresada a través de Elías, el Espíritu Santo en Elías, después expresada a través de Juan el Bautista, después sobre Cristo, pero también en la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que va a hablarle a la iglesia. Y dice en el versículo 2: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Pues Él será como, ahí está, fuego abrasador que refina el metal, o como jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará, ¿a quién dice? A los levitas. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ahora, ¿quiénes son los levitas? En el Antiguo Testamento son los sacerdotes. Por eso te digo que su lenguaje es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que somos reyes y sacerdotes, todo creyente. Esto significa que tú eres un levita, tú eres uno que ofrece sus alabanzas, su vida, su adoración delante del Señor. Y lo que Malaquías dice es que a todos nos va a pasar el Señor, a todo sacerdote, a todo levita, a toda persona que ofrece su vida y alabanzas a su Dios y su corazón al Rey. Nos dice: purificará a los levitas como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Es Jeremías e Isaías que dice que Dios va a cambiar el corazón duro de piedra en un corazón tierno de carne. El corazón duro es un corazón rebelde que se atora, yo te decía, en los porqués que no le ha contestado Dios, y entonces empieza a caminar distante de su Dios. Pero el corazón tierno es uno que, a pesar de que hay cosas que no entiende y no puede definir y no puede ver, él declara las promesas de Dios. Él declara el favor de Dios. Él va a la palabra y confía en su Dios, en lo que no puede entender y en lo que no puede ver. Y entonces Malaquías empieza a definir 3 actitudes en este capítulo 3 que vamos a ir viendo de la refinación. Porque lo primero que va a surgir en la refinación es la tentación a quejarnos, a la queja. Y dile al que está a tu lado: ahí te hablan, así nada más, codacito, así elegante, diplomático, pero dile: ahí te hablan. ¿Sí? La queja. Todos tenemos siempre la tentación de quejarnos. Fíjate cómo lo dice Malaquías. Me adelanto ahora al versículo 13 de Malaquías 3. Dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor.
Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Que hemos dicho cosas contra ti? O sea, como que nadie puede pensar que le hable altaneramente, altivamente a Dios. Pero fíjate, no es lo que tú le dices a Dios, es lo que tú dices a los demás, pero que sube delante de Dios porque eres un sacerdote. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento, su labor era prender incienso, quemar los sacrificios para que el humo subiera. Nosotros en el Nuevo Testamento ya no hacemos en eso, porque el sacrificio de Cristo ya se efectuó y ya no es necesario hacer sacrificios de animales, ni de incienso, ni de irte en rodillas hasta no sé dónde, ni lo que tú quieras. Ya no es necesario porque Cristo ya pagó el precio. Pero lo que tú hablas, tu actitud, ese incienso del corazón sí sube delante de Dios y lo ve. Y esto es lo que ellos decían: ¿qué hemos dicho contra ti? Dios les contesta: ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? Ahí está. Fíjate, queja. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto servicio? ¿Por qué ir a 2 reuniones? ¿Por qué servir en esto y aquello? ¿Por qué esforzarme ayudando a la gente? Queja. La queja es una tentación que siempre va a estar tocando a la puerta de nuestro corazón. La queja es un engaño siniestro, haciéndonos pensar que vamos a cambiar nuestro entorno a través de quejarnos de nuestro entorno, muchas veces con tintes de piedad y muchas veces con conmiseración. La queja genera un ciclo continuo de derrota, un ciclo continuo de abatimiento, un ciclo continuo de fracasos. Eso es lo que genera la queja. En otras palabras, la queja, en el momento de la refinación, en el momento del desierto, la queja es un autoboicoteo. Porque ¿qué es lo que hace? Prolonga nuestra etapa desértica, porque estamos autoboicoteándonos al momento que queja sale de nuestro corazón y de nuestra mente. Hasta que nos humillemos y aprendamos a llevar nuestra queja solamente a Él. Ahora, esta es la otra parte interesante. Dios no se asusta si tú te quejas. Hay todo un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, que son las quejas de Jeremías. Algunos son lamentos y endechas por lo que está pasando en Jerusalén, pero muchas son estos momentos donde su corazón se ve confundido y golpeado y Dios viene y le aclara cosas. El Salmo 73 es un salmo impresionante que te habla del salmista donde se queja delante de Dios y dice: pero ¿por qué prosperan los perversos? ¿Por qué esto? Y dice: casi engañándome a mí mismo, me resbalé en caer en la amargura, dice el salmista Asaf en el Salmo 73. Casi se va por ahí y trae su queja, pero en ese momento, cuando se topa con la presencia de Dios, su queja es transformada en gratitud y en alabanza. Porque nos podemos quejar delante de Dios, el problema es cuando nos quejamos delante de la gente. Ahí deshonramos el nombre de nuestro Dios. Es muy diferente. Entonces, ¿a dónde puedes llevar tu queja? Al secreto, ¿sí? Al Señor. No te confundas, ahí lleva tu queja. Muchas veces en nuestras oraciones nos confundimos también, hasta nos proyectamos: Señor, yo te pido que cambies a ese ujier que está por allá, ese anfitrión, Señor, llévalo al ministerio allá de la bodega, que no existe, ¿verdad? Pero llévalo allá al ministerio de la bodega, Señor, y porque es muy y proyectamos nuestro corazón en quejas. Señor, mi esposa, mi esposo, yo no sé si les he platicado, pero cuando mi esposa y yo teníamos como 4 años de casados, tenemos 27 años de casados, batallamos mucho los primeros 15. Esto es para dar un poquito de fe, ¿verdad? A los que están por ahí. Mucho batallamos los primeros 15. Pero cuando teníamos como 4 de casados, yo me acuerdo que llegó un punto donde me quejaba mucho de ella delante del Señor, pero delante del Señor, nunca me quejé
con nadie, ni con mis papás, ni con mis amigos, ni con nadie. Pero sí, o sea, de repente me molestabas en la casa, daba el portazo, ya sabes cómo somos, ¿no? Aquí a donde ven al pastor, ¿verdad? Pero un día voy saliendo muy enojado y escuché la voz del Espíritu y me dijo: deja de quejarte de ella, empieza a agradecerle a Dios por tu esposa. Entonces voy enojado en una de esas: gracias, Señor, por la mujer que me has dado. Y sabes que algo pasó en mi corazón, algo pasó en mi vida, y el beneficio no fue para ella, el beneficio fue para mí, porque yo cambié mi actitud. Así es la queja, ¿eh? La queja es: ten cuidado con ella, te auto boicoteas, y es uno de los principales factores que te estancan, que te atascan en el desierto. Te atascan en el desierto. Pone el dedo en Malaquías. Déjame te llevo a Jeremías, porque él es el experto en llevar sus quejas al Señor. Jeremías 12 dice: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Suena muy bonita la oración, Jeremías, pero sigamos leyendo. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Sí o no? De repente te toca un jefe que casi tiene aquí el 666 en la frente, y es próspero y se ve feliz. Es lo que yo te digo. El Salmo 73, el salmista viene y dice: ¿cómo puede ser, Señor? Están gordos, se les salen los ojos de tanto que comen, y de la abundancia que tienen, ni uno. Y esa es la intriga en el corazón, porque son tan felices los malignos. Sigue diciendo Jeremías: tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. Porque muchos de estos hacen sus perversidades, tratan mal a la gente, son unos canallas, son unos verdaderos desgraciados. Perdónenme, ya, pero es la verdad. Y de repente, no, pero es que Diosito, gracias, todo es Diosito, ¿verdad? Híjole. Y tú dices: pero ¿y yo que le estoy echando tantas ganas? Y luego viene la respuesta de Dios, versículo 5: si te cansa competir con simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en el campo abierto, ¿qué harás en los matorrales que están por el Jordán? En otras palabras, Dios le está diciendo: a ver, Jeremías, si tú realmente quieres ser usado por mí, tienes que ubicar las cosas, porque Dios tiene su proyecto para los altivos, para los perversos, para los malvados. Regresando a Malaquías, te lo voy a explicar. Pero entonces, capítulo 15, 2 capítulos, 3 capítulos después, Jeremías vuelve a replicar: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Fíjate lo que dice ahora Jeremías: tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional. O sea, como los arroyitos que hay aquí en Saltillo, ¿verdad? Nada más en tiempo de lluvias están, pero ya después ya no están. Como un manantial que se ha secado. Y tú dirías: híjole, ¿cómo no le cayó un rayo a Jeremías por decirle esto a Dios? Porque Dios no se asusta cuando tú te quejas delante de Él, pero delante de Él. Dios no se asusta cuando tú traes tu corazón y lo derramas delante de tu Dios. Ahora Dios le responde a Jeremías en el capítulo, ahí mismo, capítulo 15, versículo 19. Esto responde el Señor: si regresas a mí, ahí está, esta es la clave. Si regresas a mí, ¿qué significa eso? Si tienes un corazón que va a tu Dios, dice: te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en lugar o en vez de palabras despreciables. Y es que ese es el punto. Tanto la persona justa, la piadosa, como la persona que no es, va a pasar. El cristiano que es así
va a pasar por un refinamiento. Pero aquí está la diferencia, la reacción de aquel que tiene un corazón para Dios, un corazón para el Señor Jesucristo, va a cambiar sus palabras de queja por palabras de alabanza. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, entonces serás mi vocero. Y luego aquí viene la orden: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Ese es el Nuevo Testamento. No te dejes vencer por lo malo, vence con el bien el mal. Pero es en su presencia donde nuestro corazón es cambiado, donde la tentación de quejarnos es cambiada por la acción intencional, aunque ninguna hormona de tu ser lo quiera, de ofrecer gratitud a nuestro Dios. Otra de las actitudes que nota Malaquías, volviendo a Malaquías, otra vez capítulo 3, versículo 15, ahora son los arrogantes, porque esa es otra de las características que en el momento de la refinación puede surgir en nuestro corazón: arrogancia. La Biblia habla mucho del arrogante, ni quiero meterme tanto tiempo porque es algo que está muy definido. Dios lo resiste, Dios no lo soporta. El arrogante tiene su destino muy claro, marcado por Dios. Pero la arrogancia es una de las tentaciones en la refinación. O sea, en otras palabras, en el momento difícil decir, ¿sabes qué, Dios? Yo meto las manos, tú no me estás ayudando, yo voy a hacer esto en mis fuerzas, yo voy a hacerlo en mis capacidades, y quieres solucionar las cosas en tus fuerzas, en tu carne. Eso es una forma de arrogancia. Ahora dice el versículo 15 de Malaquías 3: de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Porque esa mentalidad de pues este hace todo mal y le va bien, ese es alguien que no entiende cuál es el proyecto de Dios. Los arrogantes. Pero es bien claro, en Malaquías capítulo 4, me voy a brincar unos versículos adelante, capítulo 4, aquí está el destino de los arrogantes. Versículos 1 y 2 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice así: el juicio del Señor se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes, y aquí viene la tercera actitud, los que temen mi nombre, y aquí viene una promesa: se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de pastos. ¡Wow! ¡Qué hermosas promesas! Pero entramos entonces al tercer grupo de personas que en el momento del refinamiento su corazón teme al Señor. Ya desechó la queja, ya desechó la arrogancia, ahora tiene un corazón que teme a Dios. Versículo 16 dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. La Biblia lo dice en varias ocasiones: los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a los de corazón contrito. Esos son los que temen al Señor. Es muy interesante esto. Dice, bueno, sigo leyendo: en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. O sea, en otras palabras, aquellos que temen al Señor, el Señor tiene un libro donde, mira, sí, y aquí está, y lo registra y no lo olvida, siempre y cuando nuestro corazón tema al Señor. Ahora, el temor del Señor no significa que tú camines con miedo a Dios, significa que temes estar alejado de Él. Temor significa respetarlo a Él y su palabra hasta la muerte si es necesario. Temor significa que tiemblas ante su presencia porque tienes respeto de su presencia. Los que tienen temor de Dios atraviesan las mismas dificultades que el arrogante y que el quejumbroso. La diferencia es su respuesta a Dios en el camino. O sea, la respuesta de los que temen al Señor ante las dificultades es orar, leer la palabra, meditar
meditar en ella, ir al secreto, postrar su rodilla, venir delante de su Padre, traer su queja delante de Él, en medio de cosas que no entiende, de la neblina de incertidumbre, decir: gracias, Señor, porque tú eres sabio y tú sabes lo que estás haciendo. Y regreso al mismo versículo: cuando hay eso en el corazón, vas a comprobar, aunque no puedas ver, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces aquí viene la promesa para los que temen al Señor, versículo 17 de Malaquías: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi especial tesoro. Wow, qué promesa tan hermosa. Mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y no lo hacen. Este es lenguaje del Nuevo Testamento. Jesús dice: el trigo y la cizaña van a crecer juntos, los corderos y los cabritos van a crecer juntos, pero llegará un momento donde vendrá el fuego de Dios y se llevará toda la hojarasca, se llevará toda la hierba, la cizaña, y los cabritos serán separados de los corderos. Por fe, yo le estoy hablando a puro cordero y a puro trigo aquí, ¿verdad? Pero no te preocupes, si eres cizaña, estás a tiempo de convertirte en trigo. Todavía hay misericordia. Y es nuestra actitud delante del Señor, en medio de la refinación, lo que nos permite tener un corazón que teme al Señor. Hay un himno que esta semana lo estuve pensando mucho, de un autor que se llama Horacio Spafford. Y él fue un hombre de negocios, un abogado muy prominente en Chicago a finales del siglo XIX, cristiano. Fue uno de los financiadores del ministerio de Moody en Chicago. Pero en el 71, cuando se da el gran incendio de esa ciudad y todo se deshace, muchas de sus propiedades y sus inversiones se queman. 2 años después, por la misma crisis, envía a su esposa y a sus 4 hijos en barco hacia Europa, pero en el camino tienen un accidente, chocan y mueren 276 personas. Tiempo después a él le llega una carta. Eran tiempos donde la comunicación, ya sabes, muy ambigua, muy complicada, muy lenta. Y es una carta de su esposa y le dice: nada más he quedado yo. Mueren sus 4 hijos ahí. El mayor, que tenía unos 14, 16 años, y el más chiquito 1 año y medio. Sus 4 hijos mueren. Y este hombre es cuando surge ese himno precioso que hasta ahorita lo cantamos. Hay varias traducciones. A mí me gusta la que dice: estoy bien con mi Dios. De hecho, le pedí a los muchachos de la alabanza que me ayudaran con el coro, pero déjame leerte los párrafos. Él nada más escribió el coro, pero su hijo, porque después de eso volvió a tener 3 hijos más, su hijo desarrolló ante el testimonio de la escena los párrafos de este himno. Dice, escúchalo, dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad,
aleluya, estoy bien con mi Dios. Y ante el golpe de la vida, y no entender muchas veces estos golpes de la vida, yo te decía, el corazón rebelde se atora en los porqués que no tienen respuesta, pero el corazón tierno la brinca, se toma del carácter de su Dios y dice, estoy bien con mi Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y ahí yo no sé qué estés atravesando, pero yo sé que muchos de ustedes están atravesando por momentos difíciles, momentos desérticos. Algunos de ustedes están siendo refinados, otros están siendo fuertemente refinados a través de situaciones, posiblemente enfermedades, situaciones económicas, familiares difíciles. Pero aquí en esto es tan importante que sueltes ya la queja, que sueltes la arrogancia, que vuelvas a tu Dios y con un corazón que teme apartarse de su presencia, hoy le cantemos, estoy bien con mi Dios. Cierra tus ojos y así como va cantando el grupo, aleluya, con mi Dios, aleluya, estoy bien, con mi Dios, estoy bien, estoy bien con mi Dios, 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 estoy bien. Vamos, levanta tus manos. Estoy bien con Y en medio de la dificultad, en medio de la pérdida, en medio de cosas que no comprendemos, que nuestro corazón hoy le cante, estoy bien con mi Dios, estoy bien contigo, Señor. con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Sabes que hemos pasado ya con esta pandemia y todo lo que desencadenó. Ha sido un tiempo de muchas pérdidas económicas, pérdidas de familiares. Han sido momentos muy difíciles, pero es bien importante que la iglesia ahorita cante, estoy bien con mi Dios. Y también quiero decirte que Él es un Dios de restitución. Obviamente la persona que se fue no va a ser restituida, pero Él restituye tu corazón con paz, con consuelo, con amor. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien
mejor tú estás aquí y escuchas la palabra y has venido, pero nunca has tomado una decisión para seguir a Cristo, para decir: Señor, te entrego mi vida. Es un reto y no puede ser llevado en tus fuerzas. Él te otorga el Espíritu Santo que te ayuda en el camino, en el trayecto. Pero si hay aquí personas que nunca han entregado su vida a Cristo, haz hoy de este momento esa decisión de decir: Señor, aquí estoy, aquí está. Yo hoy quiero caminar, hoy quiero comprometerme como discípulo tuyo. Y si ese es tu caso, ahí donde estás, así nada más levanta tu mano y bájala. Si tú dices: hoy yo quiero tomar una decisión de seguir a Cristo. Mira, ya hay una mano, lo veo. Puedes bajarla, Sí. Muy bien, entonces vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por cada vida en este lugar. Especialmente, Señor, oramos delante de ti para que tú vengas a nuestra vida, para que tú traigas a nuestro corazón el perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Señor, hoy es un día tú lo has planeado este día, tú lo has elegido este día para que nos encontremos contigo, rindamos nuestro corazón y nazcamos de nuevo. Así yo oro en el nombre de Jesús, que tú te derrames sobre nosotros y sobre cada corazón que hoy toma la decisión de seguirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Muy bien. Iglesia, que Dios les bendiga.